Buenos días. Vamos a orar para iniciar nuestro discipulado de servicio. Le vamos a dar gracias a Dios por este día. Si me quieres acompañar a Salmos 68:19, dice así: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. El Señor nos colma cada día de bendición y de beneficios. Y nosotros solo nos queda decirle gracias, Dios. Gracias porque todo lo que nos das día a día nos colma de tus beneficios y nos lleva a un camino correcto, a un camino que nos lleva hacia ti. Y bendito sea, Señor, Dios de nuestra salvación. Te alabamos por cada día que nos colmas de tus beneficios y nunca nos abandonas. Hoy te entregamos todas nuestras preocupaciones, nuestros cansancios y cargas que esta semana nos quisieron apartar de ti. Y Señor, que no podemos llevarlas nosotros con nuestras propias fuerzas. Gracias, Señor, por tomar mi lugar y darnos de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame en Marcos 11, versículo 1 al 3. Y nuestro tema de hoy se llama El Señor lo necesita. Dice así en Marcos 11, 1 al 3. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué haces eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego te lo devolverá. Si nos damos cuenta en estos pasajes, aquí dice que el Señor pide prestado un pollino. Lo pide prestado, no dice vayan por él para que me quede con él o agárrenlo. No, él dijo que lo quería prestado. Y los discípulos han de haber dicho, pues vamos a buscar ese pollino, a ver dónde está, pero él ya les había dicho que estaba enfrente, ¿verdad? Y los discípulos obedecieron sin preguntar. Hace muchos años, el pastor hizo una, ¿cómo les digo? No sé quién le dijo, por favor traigan algo para poner todas las llaves de la casa de cada uno de ustedes. Y pasó alguien con una charola, no sé si un canasto, y todos decían, ¿por qué quiere el pastor las llaves de nuestra casa? Y empezaron a poner sus llaves. No sabían por qué lo hacían, pero ellos obedecieron y se juntaron muchas. Y les dijo el pastor, si en este momento el Señor te dijera, préstame tu casa o dame tu casa, ¿le darías las llaves? ¿Le darías al Señor las llaves de tu casa? Y todos no supieron qué contestar. Se quedaron, así que, como decimos, de a 6, ¿verdad? No sabían qué decir. Y pues en ese momento dijeron en la torre, ya mi pastor se quedó con mi casa. Y no, eso fue una ilustración que el pastor puso, porque cuando el Señor pide algo prestado, lo devuelve. Él no te dice, dame esto, te lo arrebata. No, el Señor te lo pide, no lo toma, te lo pide y luego te lo regresa. Y así le hizo el pastor cuando terminó la plática. Puso donde habían puesto las llaves y les dijo, pasen por las llaves, ustedes ya conocen sus llaves. Y así volvieron a recuperar sus llaves y pues estaban como todavía sacados de onda. Entonces, aquí los discípulos obedecieron sin preguntarle nada al Señor Jesús, solamente obedecieron, mostrando que el verdadero servicio a Dios implica obediencia inmediata, disponibilidad de lo que Él necesita
y la confianza de que Él usará lo que le ofrecemos para sus propósitos divinos. Muchas veces en las iglesias, no solamente en esta, en todas las iglesias, se piden muchas cosas, y pues muchos pues se quedan como los de las llaves. ¿Qué hacemos? Lo damos lo que nos piden, y muchos dicen, no, yo no lo doy, o no tengo, ¿verdad? Pero los que sí tienen, no les importa y tienen una inmediata disponibilidad porque el Señor lo necesita y Él va a usar lo que nos está pidiendo para sus propósitos divinos, A veces nosotros, cuando nos piden algo, decimos, ¿y para qué lo quieres? ¿Y cuándo me lo vas a dar? ¿Y por qué no le pides también a los otros? Y empiezan a preguntar y como que no están muy de acuerdo, como que no están muy, pero el Señor solamente sabe para qué lo necesita. ¿Para qué? Entonces, el pollino no estaba siendo usado para un fin, o sea, era un animalito que nada más estaba amarrado y el Señor lo vio y dijo, esto es lo que yo necesito, esto es, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dice que lo necesita es para un fin, para su obra. En este lugar muchas veces pedimos prestado muchas cosas. Préstame, no sé, como en este tiempo el pastor luego va con el Señor del material y le dice, Señor, ¿cómo se llama el señor? Alfredo. Señor Alfredo, ¿me puede prestar 1 tonelada de cemento? Sí, señor, se la presto. Y ya cuando pues vengo y le doy. Sí, claro que sí. Y el Señor no sabe ni para qué va a usar el pastor esa tonelada de cemento. Pero el Señor sí sabe, porque es para un fin divino de Él, un fin para su obra. Y entonces el Señor empieza a tocar el corazón del pastor y decirle, bueno, esta semana vamos a darle un pago al Señor del cemento y cumple porque se lo pedimos prestado, ¿verdad? Le pedimos prestado ese cemento y tenemos que pagar. Así el Señor dijo, pídele el pollino a aquellos y pues porque yo lo necesito. Y aquí muchas cosas se necesitan y se piden a veces prestadas las cosas, pero no es porque ya se quede aquí, sino porque lo tenemos que devolver. Hace muchos años también no se ajustaban las cuentas en el colado de la iglesia y estábamos muy apurados el pastor y yo y dijimos, es que nos faltan 5,000 pesos, ¿qué vamos a hacer? Por esos 5,000 pesos no ajustamos el pago del colado de la iglesia, ¿qué hacemos? Y alguien dijo, yo tengo a alguien que los pueda prestar y si quieren le digo. Y le dijo el pastor, pues sí, pide los prestados y dile que pues se los vamos a pagar. Y así le hicimos y cuando tuvimos la oportunidad, en un sobre pusimos los 5,000 pesos y afuera del sobre le pusimos, gracias por tu pollino. ¿Por qué? Porque se lo devolvimos. Muchas veces piensan que lo que el Señor pide, ahí se quedó y nada más, y no es así. Aunque el pastor te diga luego te lo voy a devolver, ¿verdad? O no te diga te lo voy a devolver, el que te lo va a devolver es el Señor. Y te lo va a devolver aún más por haber visto ese corazón dispuesto que Él vio en tu persona y te bendice. Porque Él lo que pide, lo regresa. Hace, no sé, 20 días, casi un mes, no ajustábamos cuentas y le dijimos a alguien, oye, ¿no sería posible que préstanos tanto para dar un pago de la iglesia y te lo vamos a dar la próxima semana? Y dijo, sí, claro que sí.
Y sí nos prestó y ¿cómo le hicimos la próxima semana? Agarramos y devolvimos el préstamo. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesitaba para su obra divina. Y así se hacen muchas veces sus obras de Dios. El Señor dice, si alguien os dijere, ¿para qué haces eso? Decirle que el Señor lo necesita y luego te lo devolverá. Entonces, esto que estaba pidiendo el Señor, ¿verdad? Lo solicitó para su fin, y esta acción nos enseña que Dios puede utilizar lo ordinario de nuestras vidas. También, ¿qué es lo ordinario de nuestras vidas? Puede ser talentos, tiempo, bienes. ¿Estamos dispuestos a entregárselos? ¿Estamos dispuestos? Y en este tema hay muchos ejemplos que nosotros hemos vivido y aprendido y visto y nos admirábamos de lo que pasaba a nuestro alrededor cuando el Señor necesitaba algo. Y este tema también se hizo un llamado, ¿verdad? También se hizo un llamado ahí en la iglesia de nuestro pastor Ernesto Alonso. Y nos contaba que cuando iniciaron la iglesia, muchos llegaban y le decían, pastor, no tenemos efectivo, pero aquí tiene las llaves de este carro y véndalo y usted disponga para lo que se necesite en la iglesia. Y muchos llegaban y le daban al pastor dispuestos a ofrendar lo que se necesitaba para la iglesia. Y dice y cuenta nuestro pastor que estaba maravillado, porque en ese entonces había mucha disponibilidad para que se llevara a cabo la obra de esa gran iglesia, ¿verdad? Y esa disponibilidad se ha ido perdiendo con el tiempo. Incluso una vez hicieron un llamado de tu metro, no sé si te acuerdas, ofrenda tu metro, o sea, que era un metro de ladrillo. Y decía, es mi ofrenda de mi metro. Y así se llevó a cabo la ofrenda para que esa iglesia se edificara. Y era una cosa hermosa, pero ahora es muy difícil. Y yo le comentaba al pastor que lo que se necesita en las iglesias es eso, disponibilidad de obedecer a Dios en todos los aspectos de los que estamos siguiendo a Dios, ¿verdad? Y no nada más en iglesias cristianas, en iglesias de otras religiones, se desprenden para hacer su iglesia. Entonces no nada más nosotros lo hacemos. Casi todos se lleva, en todos lugares de religiones, eso es lo que están haciendo y están dispuestos a entregar y obedecer y confiar en Dios, en lo que creen. Pues nosotros creemos en un Dios verdadero y ese Dios verdadero a veces no le creemos a ese Dios poderoso que nos rescató, que cambió nuestras vidas, que cuando estamos en situaciones muy difíciles, Él nos está apoyando, cuidando, porque cuando Él dice, préstame tu pollino y ve tu disponibilidad de tiempo, ve tu disponibilidad de lo que sabes hacer, ve todo lo que te desprendes para Él, entonces Él dice, yo te lo devolveré cuando tú lo necesites. Y pues no, a veces no nos regresa lo que nosotros le damos, sino nos lo regresa al 100 por 1, al 100 por 1. Es cuando ves que tu vida cambia, tu vida da un giro total de bendiciones y dices, ay, es que no sé qué está pasando en mi vida, que estamos siendo tan bendecidos. Pues es eso, que Dios está devolviendo todo lo que nosotros le estamos dando al Señor. Nuestro pastor luego nos decía, vayan y organicen un alcance a tal colonia. Y nosotros decíamos, bueno, pues vamos a hacer ese alcance. A mí no me gustaban los alcances porque se me hacían muy difíciles. Y yo le decía al pastor, es que a mí no me gustan los alcances. Pues nos tienen que gustar porque es una obra de Dios. Es una obra de Dios.
Entonces, íbamos con el anfitrión de aquel lugar y le decíamos, vamos a hacer un alcance. Entonces, vamos a organizarlo y ustedes van a dar lo que el Señor ponga en su corazón para ese alcance. Y todos estaban disponibles, decían, sí, yo pongo esto, yo pongo lo otro. Y al final el anfitrión de la casa decía, los demás cooperaron y dieron para las personas que van a llegar al alcance, pero nosotros, que somos los anfitriones de esta reunión de hogar, vamos a preparar para el pastor, el equipo, los coordinadores, los maestros y las personas que organizaron el evento. Y cuando ya terminaba todo, el anfitrión nos esperaba con algo extraordinario y decía, todo esto es bendición para nuestra vida. Todo es bendición porque es al mismo Dios al que le estamos sirviendo. Y estábamos muy gozosos. Entonces, final de tantos alcances, después ya le decía yo al pastor, ¿y cuándo vamos a hacer otro alcance? ¿Y cuándo? Pues no es que ya me gustan, porque llega tanta gente y estamos organizando y todo. Incluso aquí en Barranca hicimos un gran alcance y se llenó una como cancha que estaba enfrente de, no sé si es a donde está la presidenta de la colonia, no sé. Pero el chiste es que se congregó muchísima gente. Y luego hicimos otro en el parque aquí de San Pablo. Igualmente se congregó muchísima gente. Y aquí en el rancho hacíamos alcances, igual manera se juntaba mucha gente. Y en este lugar pues hemos hecho alcances, pero no como se debieran, porque a veces recibimos peros, recibimos pues que no se puede. Y yo le digo al pastor que no se pierdan los alcances, porque esa es la manera de la obra divina de Dios también. Y yo no entendía que todo lo que damos para Dios es bendición. Muchas veces algunos dicen, es que yo no me quiero perder la bendición, yo no me quiero perder la bendición. Y esas gentes lo dan todo, sin cuestionar, como los discípulos de Jesús, solamente obedecieron. Y a lo mejor sin saber por qué, pero obedecían. Y cuando veían el objetivo, decían, wow, qué padre estuvo esto. Entonces, estamos dispuestos a entregarle al Señor nuestros talentos, nuestros bienes, nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestra obediencia y confianza en Él. Los discípulos siguieron instrucciones precisas e incómodas. ¿Por qué recibieron instrucciones precisas? Porque el Señor les dijo, vayan y vean, ¿verdad? En esa aldea hay que está enfrente de ustedes, entren en ella y hay un pollino atado y en el cual ningún hombre ha montado, desátenlo y tráiganlo. Y dicen los discípulos, pero ¿cómo vamos a entrar a ese lugar? Por eso dice que siguieron las instrucciones precisas pero incómodas. ¿Cómo vamos a entrar a una casa que no es nuestra, a un patio, a un, no sé, un corral? Y veamos el pollino y lo desatemos muy tranquilos. Entonces dijeron, pero bueno, vamos, porque si el Señor nos está diciendo, debemos de confiar en Él. Entonces, ¿cómo desatar un animal ajeno? Fíjense, estaban desatando algo que era ajeno, no era de ellos, pero ellos confiaban en la palabra de Jesús, ¿verdad? Como cuando les dijo en el versículo 3, si alguien les dijere, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Y ustedes van a decir, el Señor lo necesita y que luego te lo devolverá. Entonces, el servicio auténtico requiere fe para actuar, aun cuando no entendamos el plan completo de Dios. A veces no entendemos, a veces decimos, pero ¿para qué o cómo? Pero si nos dejamos llevar como estos discípulos, ¿verdad? Que sí se sintieron incómodos porque pues se sintieron como, ay, si nos dicen algo, ¿verdad? Pero ellos dicen, bueno, confiemos en el Señor y todo va a salir bien. Entonces Jesús lo pidió ese pollino para no entrar, ¿verdad?, al lugar montado en un caballo de guerra. Él entró montado en un pollino.
Entonces no entró como rey conquistador, ¿verdad? Sino él entró montado en ese pollino, anunciando que su reino es de paz y de servicio, no de violencia, no de violencia. O sea, el Señor entró derramando paz a su alrededor. El Señor entró derramando salvación. Y se imaginan los ojos de sus discípulos que fueron a sacar ese pollino. Dijeron, ¿para eso quería el pollino el Señor? ¡Qué barbaridad! Mira cuánta gente lo sigue. Pero ellos estaban muy al pendiente cuando el Señor les dijera, ahora tengan y vayan y devuelvan el pollino. Entonces, Él cumplió y devolvió el pollino. Ante la pregunta de por qué desataban el animal, la respuesta, el Señor lo necesita, fue suficiente nada más para el hombre, el dueño del pollino. Ellos nada más dijeron, el Señor lo necesita. Y pues él dijo, bueno, el servicio se basa en el reconocimiento de la autoridad de Cristo. Entonces, Él los mandó con esa autoridad. Ellos llevaban la autoridad de Jesús. Y el hombre, el dueño del pollino, vio la autoridad de Jesús en ellos. Y por eso no se resistió y soltó algo que era suyo sin cuestionar a los que se llevaban su pollino, porque estaba convencido de que estos se lo iban a regresar, confiando en que iba a volver a ver. Entonces este es un llamado a examinar, ¿verdad? Si nosotros estamos atando algo que el Señor necesita. ¿Qué estamos atando? Y que alguien llega y te dice, pues préstamelo porque el Señor lo necesita. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo que el Señor lo necesita? ¿Cómo? ¿Verdad? Como que no entendemos, pero si el Señor, de parte del Señor nos están diciendo, el Señor lo necesita y te lo devolverá, debemos de estar seguros que si estamos desatando nuestro tiempo, ¿verdad? Si estamos desatando nuestro servicio, si estamos desatando nuestros talentos o nuestros recursos, ten la seguridad que el Señor te los va a devolver, o están disponibles para cuando el Señor los necesite, porque esto siempre lo vas a escuchar, siempre lo vas a escuchar en una iglesia, sea aquí o sea en otra. Siempre va a haber estas peticiones de parte de Jesús, que algo que tenemos cada uno de nosotros, el Señor lo necesita. Cada uno de nosotros tiene algo que el Señor lo quiere para su obra, pero depende de nosotros si lo seguimos atando o lo desatamos y abrimos las manos y le decimos a Dios, está bien Señor, toma mi pollino. Y ya no ni cuestionamos ni decimos, ¿cuándo me lo vas a devolver? Nunca, porque si el Señor dice, lo necesito, tú ya tienes la respuesta. Nunca te va a faltar nada, nunca. Solamente por haber desatado lo que tienes y Él lo quiere, el Señor se goza, ¿verdad? ¿Te imaginas si ese hombre les hubiera dicho a los discípulos, no, es mi pollino y no les doy nada? Es más, ni conozco a su Señor. Ellos que iban a decir, no, es que el Señor nos dijo que tenemos que llevar el pollino y lo tenemos que llevar. Y el otro, no, pues no se los doy. Y no, pues sí, préstanoslos. No se los presto porque yo no los conozco. Y hubiera habido una discusión de que es mío el pollino y el otro, el Señor lo necesita. Pues yo no los conozco. Pero este hombre, este dueño del pollino, se maravilló de ver la autoridad de Jesús en esos hombres, en la seguridad de estos hombres al decirles, pues estamos haciendo esto porque el Señor nos mandó, ¿verdad? Y pues espero que no haya así como escuchamos. ¿Por qué lo voy a dar si es mío? ¿Por qué voy a dar esto si es más y no lo doy? Qué terrible. Entonces, si estamos dispuestos que cuando el Señor
te pida algo y tú en tu corazón digas, sí Señor, yo lo desato porque tú lo necesitas para tu obra. Sí Señor, aquí están mis manos porque tú las necesitas para tu obra. Sí Señor, aquí está mi tiempo porque tú las necesitas para tu obra. Sí Señor, aquí está este talento que tú me diste porque tú lo necesitas también. Y también mi tiempo para servirte. Vamos a orar y decirle al Señor, ¿verdad? Señor, ¿qué necesitas que yo desate? ¿Qué necesitas, Señor? Entonces, con un corazón dispuesto, con un tiempo dispuesto para servirle, ¿verdad? Reconocemos que todo lo que tenemos y lo que somos le pertenece al Señor, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a mantener nuestras manos abiertas delante de Él y decirle, perdónanos Señor por las veces en que he retenido mis dones. Perdónanos Señor porque a veces he retenido mi tiempo. También Señor, perdónanos porque hemos retenido nuestros recursos por temor o por egoísmo. Hoy desato o desatamos ante ti nuestra vida entera. Si hay algo que en mí tú necesitas para tu obra, por pequeño u ordinario que parezca, tómalo y úsalo para tu gloria. Concédeme la fe y la valentía de esos discípulos que llegaron obedeciendo tus instrucciones sin cuestionarte, Señor. Incluso cuando el camino parezca incierto o difícil, Señor, aquí estamos. Señor, toma lo que necesites de nosotros, que mi respuesta ante tu llamado sea siempre de una obediencia inmediata. Quita de mí todo orgullo y enséñame a servirte con la humildad con la que tú entraste a Jerusalén, buscando, Señor, buscando siempre tu honra y no el aplauso de los demás. Que nuestra vida sea un instrumento útil en tus manos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.